Buenos días. Permítame un minutito por el tiempo. Buenos días a los diputados presentes en la mesa, a todos los que han venido y se han interesado, a las personas que seguramente están dándole seguimiento a este tema tan importante para el país a nivel nacional. Gracias a todos por involucrarse en esta discusión. Mi nombre es Ángel Ortega, yo soy abogado de profesión, orgullosamente graduado de la Universidad de Panamá. También soy asesor de políticas públicas, estudié una maestría en administración pública en una universidad en Estados Unidos con una beca Fulbright. No fue una beca del IFARU, a pesar de que apliqué un par de ocasiones. Creo que lo que me faltó tal vez fue alguna carta de algún diputado. Hoy, y ustedes disculpen que esté mezclando algunos temas, siento que es necesario que estemos tratando un tema tan importante como el contrato minero, siendo categóricamente responsables con la historia patria. Han habido tantos escándalos en este gobierno que a veces uno se pierde. En primer lugar, condeno la represión policial de la que han sido víctimas todas las personas que se han manifestado esta semana en las afueras de esta asamblea. Porque así como lo hemos visto en las noticias y en la televisión, este gobierno ha actuado desde el 2019 con las protestas a la reforma de la Constitución, siendo represivo contra las personas que se manifiestan en una posición contraria a lo que ellos establecen. En la defensa también del caso CENIAF hubo represión policial. En las protestas del año pasado por el alto costo de la vida hubo represión policial. Y ahora en este contrato hay represión policial. Y eso no es democracia. Democracia sería tenernos a todos aquí. En materia de política pública, es decir, tener programas que vengan desde el Estado para resolver intereses y necesidades colectivas, es imperante decir que este contrato, que pretende ser un marco de referencia para otras concesiones, no es política pública para la minería. No hay política pública para la minería porque no hay elementos ni métricas de medición anteriores ni posteriores a lo que suceda con la ejecución de este contrato. Este contrato en general tiene una única y principal definición. Es el concepto de entreguista. Es entreguista porque procede contra los intereses del propio país. No hay otra forma de definirlo. Cada una de las cláusulas que han sido debatidas aquí tienen razones económicas, jurídicas y ambientales para que se rechace de plano este contrato. Si esto sigue adelante, simplemente han decidido ustedes, señores diputados, hacer de oídos sordos. Y como la historia siempre juzga en reversa, hacia atrás, yo estoy haciendo esta intervención también utilizando el apoyo de la historia, pero principalmente para yo apoyar a la historia en los nombres y apellidos que no podemos olvidar cuando se revisen 40 años quiénes fueron los principales responsables de que este contrato se apruebe, si ese nefasto contrato llega a ser aprobado. En primer lugar, el presidente Laurentino Nito Cortizo, primer y más grande responsable de esto. Un líder que ha demostrado ser cómplice y ausente en los más grandes problemas del país y que cuando se le ha preguntado para los otros temas, CENIAF, Parlacén, contrato minero, fondos de descentralización de las juntas comunales, siempre responde lo mismo: yo no conozco del tema. El segundo y más grande responsable después del presidente Laurentino Cortizo es el vicepresidente Cavi Carrizo, que ahora tiene no sé de dónde estas inmerecidas y excesivas ambiciones de querer regresar al gobierno, a pesar de que ya ha demostrado la incapacidad de generar una respuesta, principalmente, por ejemplo, a los temas que se supone debía liderar, como la resolución de las jubilaciones del caso de la Caja de Seguro Social, que es un problema que está a la puerta. Y además, con este tema también del contrato minero, el desempleo que ha aumentado en 32% desde el 2019 y que ahora lo vemos haciendo campaña presidencial.
El tercer responsable y más grande, y además el que firma este contrato, porque un contrato tiene dos partes y le hemos dado muy duro a la empresa, claro que también se lo merece, pero la empresa está velando por sus intereses comerciales. Entiendo que un empresario tratará siempre de maximizar sus ganancias, pero son los responsables los que, además, en la otra parte del contrato, los miembros del Estado panameño que han firmado este contrato y que lamentablemente es también entreguista, y en este caso particular, el ministro de Comercio, el señor Federico Alfaro Boyd, quien es el principal firmante por el Estado panameño, y que no me cabe la menor duda que después de las últimas intervenciones en las noticias diciendo que es normal tener 40 años de concesión minera, como si esto se tratara también de una concesión hidroeléctrica, tal vez por sus fondos propios, sospecho, puede ser uno de los primeros en emigrar del país cuando la situación económica panameña se vuelve insostenible y los que no tenemos los mismos fondos nos vamos a tener que quedar aquí a pelear. Luego y junto a él, todos los otros ministros del Estado que firmaron ese ilegal con resolución 54 del Consejo de Gabinete del 2023, que ya fue anunciado por el señor Roberto Ruiz, que se presentó una acción de nulidad. Esos ministros del Consejo de Gabinete, actuando cual titiriteros y títeres también de este proceso, han firmado una resolución ilegal. Ahí están, esos son los principales responsables de esta situación que tenemos. Los siguientes son los 9 diputados aquí presentes, los de la comisión, los que deciden en este momento en primer debate. Y como la historia necesita recordar los nombres, yo también los voy a mencionar para que el electorado sepa y recuerde, más allá de mis palabras, quienes tienen en sus manos la decisión de votar por el futuro de este país. El diputado Roberto Ábrego del circuito 13-4, Ariel Alba del circuito 9-2, Zenobia Vargas del 8-6, antiguo 8-10, Víctor Castillo del 8-4, antiguo 8-8, Francisco Alemán del 8-2, antiguo 8-6, Elías Vigil del 8-6, antiguo 8-10, Nelson Jackson Palma del 3-2, Alain Cedeño del 8-6, antiguo 8-10 y Juan Diego Vázquez del 8-2, antiguo 8-6. Dependiendo de cómo ustedes voten, sabremos si están dispuestos o no a vender a su país. Especial mención a 2 diputados. El diputado Roberto Ábrego, quien se ha mostrado en varias entrevistas a favor de la aprobación de este contrato, es un hecho notorio, cualquiera que ve las noticias lo sabe, y que además ha comparado este contrato con el Tratado Torrijos-Carter. Yo me pregunto si no tiene temor de que el fantasma del general Omar Torrijos le aparezca en la mitad de la noche y le dale la pierna izquierda por semejante aberración. Tenemos principalmente un tratado Torrijos-Carter que recuperaba la soberanía territorial versus lo que hoy estamos discutiendo, un contrato que básicamente se le entrega a una empresa canadiense. Y otra especial mención al diputado Ariel Alba del circuito 9-2, que no sé si conoce, pero existen 4 concesiones mineras ya en Veraguas y existen 37 solicitudes de concesiones más esperando respuestas del Ministerio de Comercio e Industrias, y que el pueblo veragüense es un pueblo aguerrido y estará vigilante de ver cómo usted vota en este caso para ver si no se convierte la provincia de Veraguas, y este es un llamado de atención a Veraguas, ojalá y no se convierta, si este contrato es aprobado, una concesión que va a ser marco de referencia para todas las próximas concesiones, no se convierta Veraguas en una gran provincia minera. Lo mismo aplica para todos los diputados en esta mesa. Ojalá y sepan que todos los electores de sus circuitos y que están pendientes ustedes de caminar pronto pidiendo a algunos el voto para la reelección, están pendientes y estamos pendientes todos de cómo ustedes voten en esta votación. Junto a estos 9 diputados, luego los otros 62 serán también responsables si este nefasto contrato, y ojalá y no, porque hay demasiadas razones de inconstitucionalidad y de ilegalidades, razones jurídicas, económicas y ambientales para que este contrato, después de 5 días de discusión, realmente no sea aprobado. Ojalá esos 62 diputados también, muchos de los cuales tienen aspiraciones reeleccionistas, sepan que estaremos pendientes de cómo van a votar. La responsabilidad sobre la empresa First Quantum Mineras, la verdadera empresa detrás de Minera Panamá, no se puede escapar. Es una empresa que tiene, en mi caso, en mi opinión, 2 principales responsabilidades. La responsabilidad económica, porque de acuerdo a cifras del mismo Ministerio de Comercio e Industrias, han recibido de parte de la empresa minera en 2019 apenas 5 millones,
en el 2020 32, en el 2021 49, realmente menos de 100 millones para la cantidad de dinero que han reportado para sus accionistas allá en los mercados internacionales de ganancias de más de 3.000 millones de dólares. Y la segunda, la responsabilidad ética de haber traído a sus propios funcionarios, a sus colaboradores, cual carne de cañón a la guerra, para que sean ustedes juzgados por las personas que los están viendo en la cámara cuando van a revisar estos discursos, porque ustedes son la cara de este contrato de parte de la minería, pero yo no veo a ninguno de esos accionistas defendiendo aquí esos miles de millones que ellos sí ganan, y yo estoy seguro que ustedes no. Las razones jurídicas para rechazar este contrato ya la hemos evaluado por estos 5 días, pero me voy a hacer eco de las principales, porque no se trata solamente de asumir responsabilidades o entregarlas, también hay que tener fundamento de lo que se dice. Existen razones constitucionales evidentes. Ya sabemos que, por ejemplo, el contrato fue rechazado, fue declarado inconstitucional el de 1997 fue declarado inconstitucional en el 2017 por las razones de que no hubo un proceso licitatorio justo. Eran las razones que también la abogada de Panamá Vale Más y Minería, Ábrego, hizo una excelente presentación explicando cómo la resolución de gabinete 267 de 1969 sigue vigente. Y estoy convencido que les voy a leer aquí cómo la Corte Suprema en el Pleno falló en la página 30 de ese fallo de 1997, puede asegurar la misma línea de esta inconstitucionalidad. Por lo demás, se considera que el contrato aprobado mediante la ley de 1997 desconoció principios básicos de contratación pública, puesto que no asegura el mejor beneficio para el Estado, además de ser ajeno al bienestar social y el interés público. Se resalta que la aprobación de la Ley 9 de 1997 ha desconocido el alto impacto que supone la minería a cielo abierto, por lo que se considera que dicha aprobación viola el derecho a un ambiente sano en cuanto a que la Asamblea Legislativa faltó a su deber de asegurar y hacer cumplir la Constitución y la ley, y por consiguiente faltó a su deber de garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación. Esto simplemente los magistrados de la Corte lo único que tienen que hacer es un retweet, lo ponen, lo copian y lo pegan, y es inconstitucional también. El estudio de impacto ambiental que se utilizó para generar este contrato es del 2011. Explíquenme cómo eso es justo cuando hay nuevas condiciones en este contrato. Sin mencionar que no se puede utilizar y se tiene que reconocer que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y si ese contrato fue declarado inconstitucional, ese mismo estudio de impacto ambiental tenía que ser renovado y realizado nuevamente para poder justificar estas nuevas condiciones. Panamá, a pesar de los bonitos discursos también del presidente Cortizo de que se defiende el medio ambiente del carbono cero en las Naciones Unidas, ha demostrado además el incumplimiento y la ilegalidad de la resolución y del acuerdo de Escazú. Por lo tanto, que es una ley de la República de acuerdo a la ley 125 del 2020 y que hablaba de la consulta pública, una consulta pública de 30 días en donde las opiniones de la población realmente fueran importantes. Eso no sucedió con este contrato y se violó ese acuerdo de Escazú y se violó la ley 125 del 2020 y por lo tanto lo único que se presentó fue una página web en donde las personas podían revisar, pero que realmente no era vinculante ninguna de sus opiniones, porque si le hubieran sido vinculantes y no hubieran sido presentados a tambor batiente, más de 15 cláusulas abusivas en ese contrato hubieran sido eliminadas. Las razones económicas ya las hemos escuchado. 375 millones de dólares para una empresa que ha generado más de 3.000 millones de dólares es irrisorio. 375 millones de dólares para que además la empresa tenga el derecho de que dependiendo de las ganancias que reporta, si al final decide reportar menos, el Estado se compromete en el contrato a través del Ministerio de Economía y Finanzas a buscar llenar esos huecos que en el presupuesto esa empresa está dejando. Díganme si eso no es entreguista, díganme si eso no es operar contra los intereses del país. Los 375 millones, para que tengan también un contexto, son apenas un pedazo, porque los números de la Contraloría General de la República de abril del 2023 señalan que en Panamá se invierte al mes
En planilla estatal, 403 millones de dólares. En planilla estatal se va más que lo que esta empresa minera, destruyendo todos nuestros bosques y el corredor biológico mesoamericano, va a entregar al año. Al año. Además de esto, todos los impuestos que ya hemos visto, palabras más, palabras menos, el que quiera leerlo podrá leer. El impuesto sobre la renta, un 70% de exoneración para 10 años. Y yo le pregunto incluso a los trabajadores, a los diputados, una pregunta retórica para los que me están mirando, si el impuesto sobre la renta es exonerado para ustedes, porque estoy seguro que no es así, pero para esta empresa sí. También el impuesto de ITBMS, si alguno de ustedes quiere salir, incluyendo los diputados o aquí los empleados o cualquiera que se oponga o esté a favor de este contrato, quiere comprarse un suéter aquí afuera en la Avenida Central, yo les pregunto si ustedes no pagan ITBMS. Esta empresa, a través del contrato, palabras más, palabras menos, con ese famoso documento del CPC, puede solicitar la devolución de lo que sea que haya pagado en ITBMS, y díganme si eso es justo. Los impuestos de bienes inmuebles tampoco se van a pagar sobre las mejoras, lo dice el contrato, ni siquiera sobre las mejoras de los contratos anteriores. Pero entonces no se va a pagar el impuesto de inmuebles sobre las mejoras sobre los años anteriores a la aprobación de este contrato, pero no se va a pagar los 375 millones de los años anteriores a este contrato. Las razones ambientales, más que suficientes. Esto tiene que ser política del Estado para realmente entender si nos conviene o no una política minera. Algunos países vecinos están invirtiendo en tecnología. 1.200 millones de dólares va a recibir en inversión extranjera Costa Rica con Intel. Un monto similar El Salvador con el presidente Bukele, con Google y la aprobación de lo que puede ser el futuro hub tecnológico de la región centroamericana. Y Panamá sigue invirtiendo en destruir su naturaleza. El corredor biológico mesoamericano es un corredor que conecta a 7 países. No podemos permitir que ese corredor en donde se intercambia la fauna y la flora, que además en su momento la ANAM había protegido con un área protegida en el 2009, en el área protegida de Donoso, y que de un solo plumazo el ministerio, que hoy se ha ganado muy bien el nombre de Ministerio de Minería y no Ministerio de Ambiente, como lo han dicho algunos, realmente quitó de un solo plumazo 43% de esa área protegida de Donoso en el 2022. Qué casualidad que fue en el año en el que también se está discutiendo este contrato. Seamos honestos, hay una gran situación aquí. Hay muchas razones para estar en contra. Y la única principal que yo he escuchado para estar a favor es el salario de los trabajadores, que yo los entiendo, están defendiendo su fuente de ingreso. Yo los entiendo, pero para eso entonces hay otra propuesta en la mesa que casualmente yo escuché recientemente en un programa, viene de Alfonso Grimaldo, y hoy me hago eco. Utilizar el presupuesto que se ha aumentado los diputados de la Asamblea Nacional a 200 millones de dólares, un presupuesto que subió de 150 millones a 200 millones para hacer una conversión laboral y utilizar todo ese talento humano que ustedes tienen para una industria más creativa y menos destructiva. Mi tema es la seguridad a nivel mundial, y lo podrán revisar en la Fundación We Are Water y en los reportes de las Naciones Unidas. Hay una escasez de agua. 1.800 millones de personas van a quedar sin agua en 43 países del mundo después del 2025. Hay conflictos armados producto de la escasez del agua en las áreas áridas de este país, de este mundo, principalmente en Medio Oriente y África. Y me parece completamente irresponsable de parte de la autoridad del Canal de Panamá que no estén aquí debatiendo la solicitud de que realmente se pueda perder también diferentes cuencas, aunque no sea la cuenca del canal. Ustedes deben defender el recurso hídrico de este país. Ya sabemos entonces quiénes son los principales responsables. No olvidemos sus nombres. La historia siempre juzga en reversa, señores diputados, y hay una nueva generación que tiene acceso a la tecnología y que estamos pendientes de todo lo que ustedes hacen, dicen y dejan de hacer. Y nosotros nos vamos a mantener vigilantes, porque este país, después del 2061, seguramente será de esas nuevas futuras generaciones que hoy se van a mantener en pie de lucha. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado.